El imperialismo. Durante la segunda mitad del siglo XIX, las potencias europeas y el imperio ruso se apoderaron definitivamente de amplias zonas del continente asiático, aunque el avance de Europa sobre Asia había comenzado en el siglo XVIII, como le muestra el caso del Reino Unido en la India. Por otra parte, entre el 15 de noviembre de 1884 y 26 de febrero de 1885, se llevó a cabo en Alemania la Conferencia Internacional de Berlín, donde se procedió a dividir el continente africano entre las principales naciones europeas. A su término, solo Liberia y Abisinia conservaron el derecho a su independencia. Comenzaba así una etapa que fue considerada como portadora de un nuevo fenómeno, el nuevo imperialismo. ¿Pero por qué nuevo? El término era nuevo y se lo había ideado justamente para dar cuenta de un fenómeno nuevo. El imperialismo originó distintas posturas y diversos puntos de vista, tanto entre quienes vivieron el fenómeno como entre quienes luego se dedicarían a estudiarlo. Algunos creyeron ver una nueva era de expansión nacional, aunque con algunas características particulares que la diferencian de la expansión anterior. Otros, entre los que se destacaba, conocido como Lenin, vieron al fenómeno que sería conocido como imperialismo como una nueva fase del desarrollo capitalista. Más allá de los diversos puntos de vista y diferentes opciones acerca del imperialismo, lo cierto es que el mencionado fenómeno tuvo lugar y que de hecho fue una situación que afectó de manera positiva o negativa a casi todo el planeta. ¿Qué fue lo que motivó y posibilitó este nuevo avance de las potencias sobre el resto del mundo? Para comprender, debemos conocer el contexto en el cual se produjo este fenómeno a fines del siglo XIX. En primer lugar, este era un mundo en el que ninguna región quedaba por descubrir. Incluso los viajes de exploración se debían a un deseo de gloria personal o de aventura que a un descubrimiento. Además, gracias al avance de los transportes, los viajes se habían reducido a una cuestión de semanas. Por otra parte, el mundo a fines del siglo XIX era un espacio densamente poblado. Si bien la mayor densidad se encontraba en el continente asiático, el resto de las regiones del planeta no hacían más que crecer a un ritmo acelerado. Al mismo tiempo que se ampliaba demográficamente, el mundo estaba cada vez más unido en términos geográficos. ¿Por qué? Porque como consecuencia de las mejoras en las comunicaciones, era cada vez más común el movimiento de personas, de bienes y de capitales entre regiones. No obstante, esto no significaba que fuese cada vez más igualitario. Por el contrario, las disparidades eran cada vez mayores. La distancia entre los países occidentales, base de la revolución económica y el resto de las naciones, era cada vez más grande. En 1880, por ejemplo, la renta per cápita en el mundo desarrollado era del doble que en el resto de los países. Y la brecha seguía profundizándose. En 1913, el indicador del primer grupo superado 7 veces al del segundo, una de las causas del abismo que existía entre las distintas economías del planeta era la tecnología. Tanto en la producción de maquinaria como en la producción armamentista, otro de los factores que parecían colaborar en profundizar esta brecha fue el proceso de urbanización. El mundo más avanzado atravesaba un rápido proceso de urbanización. ¿El porqué del imperialismo? Una pregunta difícil. A fines del siglo XVIII, ninguna nación capitalista intentaba conquistar o administrar formalmente una región. Sin embargo, esto sí se intentó y se llevó a cabo entre 1876 y 1914, cuando la cuarta parte de la superficie terrestre fue redistribuida en forma de colonias entre unos pocos estados. Gran Bretaña y Francia fueron las naciones más favorecidas con este reparto. ¿Qué había llevado a estas naciones, entre otras, a dividirse el mundo de tal manera? Existen diversas respuestas. Algunas giran alrededor del estudio de Lenin y tienen como base el marxismo. La interpretación leninista. El análisis del líder revolucionario ruso fue escrito durante su exilio en Zúrich, en el año 1916, cuando la Primera Guerra Mundial estaba avanzada y era claro que sus principales causas estaban relacionadas con las rivalidades imperialistas. Según Lenin, las causas del imperialismo eran básicamente económicas y estaban relacionadas con la fase superior del sistema capitalista. En esta fase, la libre competencia empresarial, que había guiado los pasos de las economías en épocas anteriores, habían quedado en el pasado, dando lugar a la existencia de grandes monopolios. Estos eran fundamentales ya que las inversiones que se requerían en el montaje de una industria moderna eran demasiado importantes como para que pudieran realizarlas una sola empresa. En un primer momento, los monopolios habían repartido entre sí el mercado interno, apoderándose de la industria de sus propios países. Las ganancias obtenidas, en tanto dieron lugar a la exportación de capitales,
propia de esta etapa del capitalismo. Para que esta exportación pudiera realizarse, fue necesaria la creación de un mercado mundial. La existencia de las colonias allanaba el terreno. Teorías antileninistas. Los análisis no marxistas del imperialismo llegaban a conclusiones totalmente opuestas. No solo negaban que el imperialismo se relacionara con alguna etapa específica del capitalismo, sino que también negaban que dicho fenómeno tuvieran raíces económicas de peso. Estas teorías se basaban en aspectos psicológicos, ideológicos, culturales y a veces políticos, que llevaban a los países a la colonización del mundo no industrializado. Sin embargo, y a pesar de que dichos factores existieron, los autores de estos análisis negaron cuestiones obvias como el peso de la economía en el reparto del mundo. Entender el porqué de la visión del mundo en colonias y en zonas de influencia. Uno de los argumentos se relaciona con la necesidad que tuvieron las economías desarrolladas de invertir su capital sin tener que tolerar la competencia de otros países. Aún así, a pesar de que los países desarrollados invirtieron sus colonias, lo cierto es que la mayor cantidad de inversiones de capital no se dirigieron hacia ellas, sino hacia países independientes. Un segundo argumento se relaciona con la búsqueda de mercados en los que las potencias pudieran ubicar el excedente de productos. Este era cada vez mayor debido a un estancamiento en el consumo interno agravado durante la década de 1870. China y el continente africano eran dos opciones muy buena proyección para captar la atención de los europeos. Como algunos fueron insuficientes, fue necesario ocupar los territorios y transformarlos en colonias, asegurando el monopolio de las ventas de sus mercaderías. Un tercer argumento es el que plantea la importancia de las conquistas coloniales en términos estratégicos, así la expansión británica sobre África. El estatus y la gloria que adquirían las naciones que poseían colonias también empujaban a las potencias hacia la búsqueda de territorios donde plantar la bandera. Allí llevarían los avances de la civilización y la cultura occidental a países considerados atrasados. Un quinto argumento puede encontrarse en el crecimiento demográfico que consideraba a Europa. La presión de los habitantes europeos disminuyó, gracias a que los gobiernos fomentaban la emigración hacia las colonias. Finalmente, en ciertos casos, es posible dejar de lado el afán de riqueza de las potencias colonizadoras.